Esto es Quien Resulte Responsable, un programa de información y denuncia para una sociedad que dice, ya basta, de impunidad, corrupción y falta de respuesta. Federico Mayorga y un grupo de profesionales de la comunicación presentan temas de actualidad, análisis y entrevistas a personajes de la vida pública. Quien resulte responsable. Periodismo de investigación, crítica y denuncia, sin censura. Ganadores del Premio Nacional de Periodismo en la categoría Denuncia Ciudadana. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches tengan todos ustedes y bienvenidos a Quien Resulte Responsable. Un saludo desde Cuernavaca, Morelos, para todo el país, a nombre de Federico Mayorga, director general de este espacio de comunicación, de análisis, de crítica y sobre todo sin censura. Soy Carlos Félix, gusto que nos acompañe. Hoy que es el Día de los Derechos Humanos. Los hashtags hablan del Día Mundial de los Derechos Humanos. Hay quien lo califica como el Día Internacional de los Derechos Humanos, pero la Organización de las Naciones Unidas simplemente dice, hoy es el Día de los Derechos Humanos. Y tiene un origen. Data cada 10 de diciembre porque se conmemora que en 1948 la Asamblea General de la ONU aprobó la Declaración Universal de los Derechos Humanos. En 1950, la Asamblea adoptó la resolución número 423, invitando a todos los países del globo a observar el 10 de diciembre cada año como el Día de los Derechos Humanos. En esta ocasión, esta festividad, esta conmemoración, esta recordación está dedicada a una campaña para conmemorar el 50 aniversario de dos pactos internacionales muy importantes. El primero, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, y otro es el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que fueron adoptados por la Asamblea General el 16 de diciembre de 1966, de tal suerte que hoy Ban Ki-moon, el secretario general de la ONU, dice: en ocasión del Día de los Derechos Humanos, volvamos a comprometernos a garantizar las libertades fundamentales y a proteger los derechos humanos de todos y de todas. Es la reflexión, será el tema del día. Tenemos a invitados, tenemos contacto con gente de primerísimo nivel, expertos en la materia, con una gran agenda de temas pendientes, de las violaciones flagrantes a los derechos humanos, de los premios y estímulos a quien los defiende y mucho más. Le invito a que se quede con nosotros, pero para comenzar por el principio tenemos ya contacto vía telefónica con el director general de Quien Resulte Responsable, Federico Mayorga Villanueva. Señor director, buenas noches. Carlitos, muy buenas noches. Gracias a todo el auditorio por estar al pendiente de Quien Resulte Responsable, por estar viendo el canal KW, como lo hacen todos los días de lunes a viernes, y sobre todo, pues buenas noches también a ti. Sí, Carlos, fíjate que un día de derechos humanos, pero yo me pregunto, ¿qué hay que festejar de los derechos humanos, Carlos? Mucha gente, no ha estado en cuenta que, los derechos humanos se inició antes, después de la Segunda Guerra Mundial. En la Segunda Guerra Mundial fue cuando empezaron a operar los derechos humanos, y de hecho en México hasta en el año 1985 fue cuando se empezó a ver algo sobre los derechos humanos. Y vemos países que proclaman, que hablan de la libertad, que hablan de los derechos humanos, y la censura que se da a nivel internacional, y obviamente las violaciones que se dan a los derechos humanos en todo el mundo. Carlos, podemos ver países comunistas como China, podemos ver países lamentablemente donde la tortura, donde sigue operando. Entonces, ¿cuáles son esos derechos humanos? El derecho a la vida, ¿qué es lo que significa derechos humanos? Yo creo que es algo muy lamentable que tenemos que trabajar todos, ahora sí que todos, porque es algo en lo que se tiene que trabajar día con día para realmente tener esa sencillez. Y el problema de todo esto, Carlos, es que en muchos países lo que es derechos humanos se ha transgiversado, ¿no? Porque ahora agarramos un delincuente, dice que lo golpearon, y el respeto a sus derechos humanos, las quejas, y qué es lo que pasa, pues obviamente pues todos tienen derechos humanos, ¿no? Y cuando el asesino mata, ¿dónde quedan los derechos humanos de las víctimas? Y es algo que no hemos podido de alguna manera comprender, no se ha podido encarrilar sobre cuál es el principio, la situación fundamental de lo que es la credibilidad hacia el derecho a la vida, Carlos, que son los derechos humanos que tiene todos. El asunto de los derechos humanos va intrínseco al ser humano, o sea, desde que nacemos
contamos con ellos, y hay quien defiende a través de la decisión de la mujer o no hacer lo que le plazca con su cuerpo, que la vida comienza mucho antes de la propia gestación, desde ahí. Pero cuando el ser humano nace, el derecho a la vida y después ya las garantías constitucionales o derechos fundamentales han sido una asignatura pendiente. Es un tema cultural. No hemos avanzado en este factor, no hay nada que celebrar, pero sí es ocasión para hacer un alto en el camino y decir dónde estamos, qué hemos avanzado y qué es lo que queda pendiente. Sobre todo yo creo que es un tema de reflexión, Carlos, pero yo creo que hay mucho que hacer y sobre todo vamos a enderezar, porque tristemente, por ejemplo, en nuestro país, vemos diferentes casos hoy ya con un nuevo sistema de justicia acusatoria adversarial, que bueno, ya la mayoría del país lo tiene, que el próximo año en junio ya tendrá que estar operando a nivel nacional. Pues una de las cosas fundamentales es el respeto a los derechos humanos, ¿sí? Donde ya no existe la tortura, donde ya no existe el levantón, el hecho de agarrar y de firmar las declaraciones y que la gente sepa. Pero yo me pregunto, Carlos, ¿dónde están los derechos humanos de esos niños de la calle? ¿Dónde están los derechos humanos de esos niños que lamentablemente son asesinados por sus propias madres? ¿Dónde están los derechos humanos de las víctimas? ¿Dónde queda, Carlos? Sí, esa es la pregunta que nos hacemos todos. Los organismos nacionales, internacionales de derechos humanos no cejan, todo el tiempo están presentando denuncias, están exponiendo casos. Se han dado pasos como en nuestro país, donde ya es un derecho consagrado en la Constitución, pero no porque esté en la Carta Magna automáticamente se va a cumplir. Seguimos arrastrando todavía muchos vicios, todavía mucho menosprecio. Bastaría ver los informes de las comisiones estatales y nacionales de derechos humanos, cuántos casos atienden, cuántas quejas, cuántas denuncias, cuántas recomendaciones, el nivel de cumplimiento de esas recomendaciones, y si con el cumplimiento de la recomendación verdaderamente cambian las cosas, o se tiene que recurrir, como en muchas ocasiones, a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos o a cortes internacionales, porque el Estado mexicano, en el caso que corresponde a nuestro país, pues Carlos, no garantiza esos derechos. ¿Cuánto tiempo te tardas en eso? Sí, no, tiempo te tardas? tiempo, dinero, salud. Entonces, Carlos, ¿dónde queda? O sea, insisto, es el poco presupuesto que tiene la Comisión de Derechos Humanos. Lamentablemente también está imposibilitado para poder generar, a pesar de ciertas facultades que ya tiene hoy la Comisión Nacional de Derechos Humanos, pero no puede hacer más allá de, hay autoridades con las que no puede hacer nada, simplemente pedir los informes, hacer su recomendación y hasta ahí queda. Y ahí lamentablemente hay estados que ven que hoy las comisiones de derechos humanos estatales están a modo de los gobernantes. Entonces también es algo lamentable, Carlos. Sí, porque tendríamos que trabajar en una verdadera autonomía. Mientras las comisiones dependan del presupuesto que les dan, pues por supuesto que están supeditadas, ¿no? Lo mismo que el Poder Judicial, Carlos. Sí. Lo mismo que el Poder Judicial, donde has visto que los congresos designen un representante del Congreso en lo que es los tribunales superiores de justicia. Entonces es exactamente lo mismo. O sea, ¿de dónde? Yo creo que derechos humanos tiene que ir la gente que realmente tiene interés, que tiene currículum y que realmente no tenga nexos con ninguno de los gobernantes, para que de ahí tenga esa total independencia que realmente se necesita para que derechos humanos actúe como tiene que ser. Entonces falta mucho que hacer, Carlos, y lamentablemente, como tú bien lo dijiste, no tenemos nada que celebrar. Y bueno, sí, eso es en el tema local, donde la tortura, la desaparición forzada, los homicidios, los feminicidios están a la orden del día, pero a nivel internacional, ¿dónde quedan los derechos humanos de los refugiados? Los países que les cierran las puertas porque huyen de la guerra, de la segregación racial, de la persecución ideológica. El mundo está hoy oprimido, hay gente muy valiosa que da la lucha, harían falta muchos más, y que empezáramos nosotros mismos, sería la reflexión para el día de hoy. Sí, definitivamente, Carlos, estamos viendo simplemente la situación de los niños sirios, dónde quedan sus derechos, ¿no? Hoy por hoy ya se han cerrado fronteras, lo hemos visto, cuando un par de enfermos mentales, un grupo de enfermos mentales se dedica a atacar, y no por el hecho de tener una religión o pertenecer a un grupo,
vamos, puedes tachar a todo el Estado, a todo el país, ¿no? Sí. Digo, y eso es lamentable, Carlos. Entonces, sí, insisto, es muy triste, pero nos tiene que dejar eso, ese saborcito de qué hacer esto para poderlo cambiar, para poderlo modificar, y eso es en un ámbito internacional, no nada más local, como bien lo dices. Sí, hoy se entregó el Premio Nacional de Derechos Humanos. Esto es un incentivo, un aliciente, no resuelve, pero sí da esperanzas, ¿no? De que todos los días hay que construir una sociedad respetuosa, y más que la sociedad que la debe exigir y promover el conocimiento de cuáles son esos derechos y que se cumplan, es el Estado, los gobiernos, la autoridad, quien debe preservarlo y no ser los primeros en violarlos. Lamentablemente, Carlos, hoy los estados son los que vamos a violentar los derechos humanos. Así es. Entonces es muy triste. Pero bueno, Carlitos, nos estamos aquí al pendiente. Mañana me enlazaré contigo y de veras, sí tenemos que hacer mucho por lo que son los derechos humanos, porque de veras es algo con lo que todo ser humano, desde el momento que nace como ser vivo, tiene derecho a la vida, y eso es realmente lo que son los derechos humanos. Es correcto, de tener una calidad y una vida digna, libre de violencia. Un gran abrazo, Federico Mayorga. Igualmente, Carlitos, para ti y para todo el auditorio. Buenas noches. Director general, buenas noches, de quien resulta responsable, Federico Mayorga Villanueva, en este enlace con motivo del Día de los Derechos Humanos, así a secas, en Estados Unidos, la segregación racial, la persecución por el origen étnico, el tema de las víctimas. ¿Dónde quedan los derechos humanos de las víctimas por tantas masacres, por la proliferación de armas de fuego? ¿Qué es más importante, el derecho que está en su Constitución a tener un arma para su defensa, o el uso que se haga de esas armas para privar de la vida, sobre todo a inocentes? Es el tema del día de hoy. Le invito a que se quede con nosotros. Vamos a hacer una pausa. Regresamos a Quien Resulte Responsable. En Quien Resulte Responsable nos preocupamos por nuestro público. Por eso trabajamos en nuevos servicios y sistemas de comunicación más ágiles. Esperen pronto nuestra plataforma informativa, sin censura. Quien Resulte Responsable, televisión ciudadana de crítica y denuncia. Quien resulte responsable. Quien resulte responsable. Esto es Reporte Morelos en Quien Resulte Responsable. Deudas millonarias dejarán las administraciones municipales a los socios de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación en Morelos, aseveró el presidente del organismo empresarial, César Ayala, al detallar que empresarios ofrecieron sus servicios y ventas a diversos ayuntamientos de la entidad. Sin embargo, por la deficiente administración de los presidentes municipales, no se liquidaron los compromisos de compraventa, situación que afectará a los alcaldes entrantes. Creo que la deuda sí son millonarias, pero sobre todo yo lo he dicho la incapacidad de la administración de los mismos municipios que se dedicaron a gastarse el dinero en otro tipo de sentidos que no era el adecuado, y entonces ahí sí, por eso es lo que manejo yo y digo que son malas administraciones, porque al final del día no es posible que nosotros como ciudadanos nos estén heredando esas administraciones y esos pagos, ¿no? Porque al final del día pues somos todos, son ustedes los que van a pagar, nosotros somos nosotros y somos toda la ciudadanía en general, ¿no? Destacó que los municipios de Cuernavaca, Jiutepec, Cuautla, Jojutla, Zacatepec y Zapata fueron los ayuntamientos que incumplieron con el pago de proveedores, generando problemas financieros en las empresas morelenses. Luis Roberto Rodríguez, quien resulte responsable. Este fue Reporte Morelos, en Quien Resulte Responsable. Muchas gracias por continuar con nosotros en Quien Resulta Responsable. Ya tenemos magistrada de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. El Senado de la República eligió a Norma Lucía Hernández como ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sustitución de una mujer, de la exministra ya Olga Sánchez Cordero. La magistrada Piña Hernández obtuvo 79 votos en favor de 111 senadores presentes. La magistrada Verónica Judith Sánchez Valles registró únicamente 7 votos, mientras que se contabilizaron 20 votos en contra y 5 votos nulos.
El presidente del Senado, Roberto Gil, dijo que la magistrada Piña Hernández reunió la mayoría constitucional, por lo cual notificó al Ejecutivo Federal y a la Suprema Corte de Justicia la decisión del Senado. Está programado que la ministra rinda protesta el próximo martes y en estos momentos está discutiendo el segundo dictamen de idoneidad con las propuestas de los magistrados Álvaro Castro Estrada, Javier Lainez Potisek y el procurador del Estado de México, Jaime Alejandro Gómez Sánchez, quienes buscan sustituir al exministro Juan Silva Mesa. Ya tenemos a la nueva magistrada de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y en estos momentos estamos haciendo contacto también con Diana López Santiago. Ella colabora con el Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria, Asociación Civil. Recibieron un reconocimiento en España, así que enhorabuena. Diana, muy buenas noches. Hola, buenas noches. Primero que nada, por favor, compártanos cómo estuvo este reconocimiento en Europa para este Centro de Derechos Humanos. Pues mira, nosotros estamos acá en México. Sí. Quienes fueron a España, o más bien ahorita están allá en España y recibieron el premio, digamos, en representación del Centro Vitoria, no solamente de la generación que estamos actualmente colaborando con el centro, sino también en representación de las compañeras y compañeros que han colaborado durante estos 31 años en la organización, ¿no? No solamente compañeras y compañeros, digamos que estamos ahí de base, sino pues el reconocimiento también es para quienes han sido personas voluntarias, ¿sí?, la organización, y compañeras y compañeros de servicio social, todas las personas que de una u otra manera han apoyado y han colaborado en el trabajo que sostenemos desde hace 31 años, ¿no? Entonces, pues, por supuesto que es una gran alegría para el centro, para las personas con las que trabajamos y que, pues, gracias a ellas es que la organización existe, ¿no? Y son ellas y ellos quienes legitiman el trabajo que todos los días hacemos, porque justamente les acompañamos en procesos, ¿no? Y otra cosa es que, bueno, también hacemos mucho trabajo con personas jóvenes, ¿no? Tenemos en la organización, acompañamos un proyecto sobre jóvenes defensores y defensoras de derechos humanos, entonces pues es también un amplio colectivo de personas jóvenes defensoras que respaldan el trabajo que también hacemos, ¿no? Entonces, sí, pues estamos muy contentos, pero también sabemos que es señal, pues en esta situación de crisis en materia de violaciones a derechos humanos, como ya lo hemos venido diciendo desde hace varios años para acá, y cómo es que pues la Comisión Interamericana lo dijo ahora en su visita, ¿no? Cómo es que el Alto Comisionado de Naciones Unidas respaldó esa postura, esa crisis de violaciones en derechos humanos en la que estamos. Entonces, en ese sentido, pues también se vuelve una luz de esperanza, ¿no? Y que sabemos que es una construcción colectiva. Varias cosas, Diana. Primero, 31 años de lucha constante, abriendo brecha, 3 décadas buscando promover el conocimiento y el respeto a los derechos humanos. Luego, qué orgullo este Premio Internacional de Derechos Humanos de Siero en España. Y me llama mucho la atención 2 factores que tú mencionabas. Uno, trabajando con jóvenes que son otra generación, otra mentalidad, otros ciudadanos, otros mexicanos, pero además en la formación de defensores de derechos humanos. No basta el entusiasmo, no basta la indignación, tenemos que estar preparados con conocimientos en derecho, en normatividad, incluso cómo estar en las zonas de conflicto, cómo autoprotegerse. Es una especialización porque también junto con el periodismo es de alto riesgo, ¿no? Claro, mira, pues en realidad es que de años para acá ha habido un acercamiento mucho mayor de jóvenes, ¿no? De pronto
pensamos que las y los jóvenes son apáticos frente a las situaciones que vivimos en el país o frente a las situaciones que vivimos en nuestra realidad inmediata, ¿no? En nuestras comunidades. Sin embargo, existen muchos colectivos de jóvenes, ¿no? Que están trabajando por justamente cambiar situaciones estructurales, es decir, como no buscamos simplemente cambiar una situación de manera superficial, ¿no? Sino que justamente queremos cambiar las estructuras y todos los días hay jóvenes que están trabajando por eso. Eso por un lado, y por otro, pues frente a esta situación de violencia en la que vivimos, ¿no? Y que sabemos, por supuesto, que hay una responsabilidad del Estado en donde se han generado esas condiciones, ¿no? De violencia, de pobreza, de que no está respondiendo a las obligaciones que le corresponden, pues muchos y muchas jóvenes están buscando herramientas de defensa, justamente, cómo frente a esta situación de violencia pueden ellas y ellos compartir en sus comunidades, en los colectivos en los que participan, a sus familias, cómo pueden compartir, qué herramientas hay y cómo las compartimos, ¿no? Entonces, para nosotros, desde la organización, los derechos humanos es una de las herramientas entre muchas herramientas más, ¿no? Pero que sabemos que, como ya mencionaba antes, el Estado tiene una responsabilidad, tiene la obligación de responder frente a toda esta serie de violaciones que, como ya les había mencionado, la Comisión Interamericana respaldó y el Alto Comisionado respaldó, ¿no? Sí, no, el dictamen, el diagnóstico es demoledor, es brutal, porque efectivamente no hemos avanzado en este rubro, antes bien han regresado las prácticas como la tortura, la desaparición forzada, a los grupos más vulnerables siguen estando en situación de altísimo riesgo, así que la única forma que queda es aceptarlo y trabajar para revertirlo. Así es, pues yo creo que el trabajo que se hace desde cada espacio que, digamos, con los que concordamos y tenemos horizontes comunes, yo creo que esos trabajos son los que se tienen que rescatar, ¿no? Son valiosos a la hora de querer transformar una situación concreta. Sin duda. Entonces, no se pueden descartar o no se pueden devaluar las luchas que a lo mejor no necesariamente utilizan la herramienta de los derechos humanos como una herramienta de defensa. Sin embargo, están también cuestionando, ¿no? Y están no solamente cuestionando, más bien, sino también están accionando en favor de que las personas, ¿no? Y las comunidades, los pueblos, tengamos una vida más digna. Esa es la meta. Justa, o más bien que vivamos con justicia. Hoy no celebramos, conmemoramos y seguimos trabajando. Enhorabuena por el reconocimiento, Diana, y gracias por esta conversación. Muchas gracias a ustedes. Muy buenas noches a Diana López Santiago, del Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria, Asociación Civil. Es un organismo sin fines de lucro, una ONG, independiente de cualquier partido o afiliación política, y lleva 31 años dando la lucha, dando la cara cuando era muy incipiente, cuando era una moda, cuando apenas llegaban los primeros resquicios de organismos internacionales, cuando centros como estos, cuando no había una comisión nacional o estatales, ya estaban ahí en pie de lucha, marchando, denunciando, arriesgando la integridad física, buscando financiamiento a través de sus integrantes y alguno que otro benefactor, y por eso tiene mucho reconocimiento y mucha validez este premio internacional en Siero, en España, al Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria, Asociación Civil, y esta fue la charla que tuvimos con Diana López Santiago. Hoy ya ve usted, ¿no? Es día de declaraciones, es día de hablar bonito, es día de reconocer. Hay dos entidades que por supuesto están haciendo lo que tienen que hacer de cajón. Una de ellas es Arely Gómez, la titular de la Procuraduría General de la República, la PGR, que se pronuncia en contra de la tortura. Pues nada más faltaba que se pronunciara a favor, ¿no? Cuando esa instancia es de las que más viola las garantías. Y también el presidente de la República, Enrique Peña Nieto, hoy aprovechó la ocasión para hablar pues de la exigencia y el reconocimiento que se tiene de una asignatura pendiente, no hace 3 días, no en este sexenio,
no en el pasado. Si nos fuéramos a la historia de nuestro país, pues tenemos muchos años viviendo en esta circunstancia. El presidente Enrique Peña Nieto anunció en este marco del Día de los Derechos Humanos leyes en contra de la tortura y la desaparición de personas. Es una de las exigencias del Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU, de Amnistía Internacional, de Human Rights Watch, y para responder a esto y al entregar el Premio Nacional de Derechos Humanos, el presidente Enrique Peña Nieto firmó las iniciativas de ley que hoy mismo dijo que enviaría al Congreso de la Unión para crear la legislación a fin de prevenir y sancionar la tortura y la desaparición en el país. En el Salón Adolfo López Mateos de Los Pinos puso énfasis en que si bien es cierto en el país hay avances importantes en materia de derechos humanos, se debe reconocer que hay hechos inaceptables de casos de desaparición forzada y de tortura. En el país debemos afrontar y superar estos episodios con toda determinación. Tenemos que acabar con estos flagelos que atentan contra la dignidad humana y nos agravan como sociedad, señaló el jefe del Ejecutivo, y anunció entonces las iniciativas que se van a llamar Ley General para prevenir y sancionar los delitos en materia de desaparición de personas y de la Ley General para prevenir, investigar y sancionar la tortura, que de aprobarse ninguno de estos delitos jamás prescribiría, y eso es un avance. No prescriben los delitos de lesa humanidad. Así está contemplado en convenios internacionales. México se había quedado atrás, pero también, y otra situación que se le ha planteado al gobierno de la República, es que en esta iniciativa en materia de desaparición de personas habrá una nueva política pública enfocada a la búsqueda y localización de las personas, con un sistema nacional de búsqueda que asegure la inmediata movilización de las instancias de seguridad pública, de Procuración de Justicia y personal especializado ante un reporte a fin de dar respuesta inmediata en las horas críticas posteriores a la desaparición. Es decir, en muchas legislaciones lo que se hace es que se esperan 24 horas para empezar a buscar, para ver si de veras no se escapó, si no quiere ser localizada, no se echan a andar los mecanismos, y eso debe ser inmediato. Son las primeras horas las más importantes. Aún habiendo testigos de que hay quienes vieron que fue privada de libertad una persona, no, seguramente es una travesura y se pierde el espacio para la investigación. Otro tema es el Registro Nacional de Personas Desaparecidas No Localizadas, elaborado con base en registros de hospitales, de centros de detención, de servicios médicos forenses, y el tercero es el Registro Nacional Forense para facilitar la localización de los desaparecidos. Habrá un instrumento que será el Consejo Nacional Ciudadano, integrado por defensores de derechos humanos, especialistas y sobre todo familiares de las víctimas, y su objetivo será asesorar y emitir opiniones en el Sistema Nacional de Búsqueda. Son los anuncios del día de hoy del presidente de la República, Enrique Peña Nieto, para que tengamos mecanismos mucho más efectivos verdaderamente en el combate a la impunidad, contra la tortura, hacia los derechos humanos, y todo esto en este marco internacional. Vamos con un nuevo enlace. Chacel Colorado es vocera de incidencia de una agrupación con un gran prestigio que es Amnistía Internacional. Chacel, muy buenas noches. Hola, muy buenas noches, un saludo a todo el auditorio. Muchas gracias por comunicarte con quien resulte responsable, por aceptar esta charla en el marco del Día de los Derechos Humanos, y donde, bueno, no hay celebración, es conmemoración. ¿Y qué reflexión podríamos hacer de cómo está el mundo en materia de los derechos fundamentales? Mira, sin duda existen grandes retos a nivel mundial sobre la protección y garantía de los derechos humanos. A nivel nacional tenemos un panorama bastante crítico, ¿no? Justamente esta crisis de la que se habla en materia de derechos humanos y la necesidad urgente de atender varias problemáticas como es la desaparición, la tortura y en general la política de seguridad de mano dura que ha traído consigo un sinnúmero de violaciones a los derechos humanos, pues es uno de los grandes retos, ¿no? Sin duda es una fecha emblemática, pero una fecha también en la que desde Amnistía Internacional se hacen varias reflexiones en torno a cómo está la situación de derechos humanos en el mundo, pero sobre todo cómo podemos ir mejorando nuestras estrategias de intervención para poder tener mayor incidencia en la situación de derechos humanos hoy en día. Los migrantes, los refugiados, los que son perseguidos por cuestiones étnicas o religiosas,
Estamos viendo lo que el Papa ha llamado una tercera guerra mundial ante los extremistas fundamentalistas en una cruzada que nada tiene que ver con los preceptos más básicos de lo que las propias religiones fomentan, que es la paz y la armonía entre los pueblos. Sin duda, mira, cada vez vemos una humanidad, diríamos, más deshumanizada, ¿no? Sí. Donde difícilmente se nos hace posible ver cada una de las tragedias que ocurren en distintas partes del mundo, ¿no? Los atentados de violencia que recientemente vimos en Francia, ¿no? Cómo se ha coartado la libertad de expresión en muchos de los países a través de diversas maneras, pero también vemos cómo muchos defensores alrededor del mundo han sido también criminalizados por la labor de defensa que hacen, ¿no? Y no se diga también cuál ha sido, pues, el ámbito que nos presentan en cuanto a la discriminación para ciertos grupos minoritarios, ¿no? Y cómo también estos patrones de discriminación se acentúan también en el caso de la comunidad LGBTI o, por ejemplo, en el caso de las defensoras de derechos sexuales y reproductivos. Sí, no puede ser que en el siglo XXI, por el color de la piel, por la preferencia sexual, por ser de comunidades indígenas, los discapacitados, por Dios, un grupo vulnerable ya de entrada todavía es sobajado, no tenemos la cultura, porque es una cuestión cultural, de reeducación, pero de exigencia y cumplimiento. Claro que sí, mira, hablabas de un punto bien importante, ¿no? La educación en materia de derechos humanos, creo que es uno de los grandes retos que a nivel mundial se enfrentan. Si bien ha habido varias medidas, en realidad no le estamos apostando a poder erradicar esa cultura que existe como de aceptación, ¿no? De las distintas formas de violencia, pero también como la cotidianización que se ha venido dando a lo largo de estos años, donde cada vez nos parece más normal, ¿no? Que ocurran estas tragedias a nivel mundial, y pareciera que ya no se sensibiliza, ¿no? La gente frente a esta situación. Entonces es necesario cada vez más fortalecer el trabajo que se hace en materia de educación en derechos humanos, poder permear los sistemas educativos, porque son patrones muy arraigados en la sociedad, ¿no? Creo que particularmente lo hemos visto con los casos de violencia contra las mujeres, ¿no? Como a pesar de avances que han existido en materia quizás legislativa, o en materia de algunas reformas para crear instituciones especializadas, cada vez vemos con mayor distancia que esas instituciones y esas leyes se traduzcan en un cambio efectivo en la realidad, ¿no? Entonces hay que apostarle a la educación en materia de derechos humanos, porque solamente así vamos a poder como erradicar muchos de los patrones socioculturales que existen, ¿no? Y que fomentan en mucho estas violaciones y que pasan por la dignidad humana, ¿no? Tenemos que romper ese círculo vicioso, ese entorno pernicioso también, sean adultos mayores que viven en el abandono, sean los niños que son víctimas de abusos, sean las mujeres con un número hiper disparado de feminicidios, que se me hace una aberración, que primero por ser mujer, luego con el carácter de el ataque sexual, y luego la privación de la vida. Es inconcebible que todavía se dé. Hay alertas de género, pero pareciera que no funciona este esquema. Claro. No, nosotros también vemos como con preocupación, ¿no? A pesar de que hace unos meses, en julio, cuando se emite la primera alerta de género, nosotros decíamos, es un buen paso. Vemos con preocupación que al paso de unos meses no se han tomado las medidas efectivas, ¿no? Y los estados parecieran estar reciclando las mismas acciones que ya ha quedado demostrado que no han funcionado, ¿no? Y replicando, por ejemplo, en campañas de concientización mayores, pues patrones, estereotipos, lejos de poder explicar a cabalidad qué implica una alerta de género, pero sobre todo de efectuar medidas concretas en materia de prevención para evitar, ¿no? que sucedan más casos de feminicidios. Sin duda nos enfrentamos a grandes retos, ¿no? Desde Amnistía Internacional hemos estado apoyando de manera muy particular la implementación de las alertas de género, porque consideramos que es una oportunidad histórica, ¿no? De poder generar buenas prácticas en materia de políticas públicas de prevención. En este sentido estaremos monitoreando próximamente los avances de las alertas, pero sin duda es importante que toda la sociedad se involucre en estos temas para poder ir haciendo esta conciencia pública, ¿no? Que nos lleve a la denuncia a través de distintos medios y sobre todo a la movilización de la ciudadanía. Me quedo con eso, hagamos conciencia y conciencia pública, colectiva, la parte que nos toca como ciudadanos, los defensores de derechos humanos, que junto con los periodistas somos de los más perseguidos simplemente por esta labor. Y en esta conmemoración, pues un saludo afectuoso y solidario, Chacer Colorado, vocera de incidencia de Amnistía Internacional.
Muchas gracias, un saludo a todos por allá también. Muchas gracias a ti y muy buenas noches. Toda la razón del mundo de Chacel, Colorado. Si bien es cierto, hay dos entidades en México, el Estado de México y Morelos, que han decretado la alerta de género. Pareciera que no hemos logrado frenar esta espiral de violencia hacia la mujer por este tipo de asunto. Ser mujeres, el ataque sexual y luego la privación de la vida, entre muchas cosas. Hablaríamos de la trata de personas, hablaríamos de la pornografía infantil, hablaríamos de las Fuerzas Armadas, de las policías y hasta de las escuelas que están así en los primeros lugares de violación de derechos humanos cuando debieran ser los primeros en protegerla. Es tiempo de una nueva pausa, volvemos con mucho más de Quien Resulta Responsable. En Quien Resulte Responsable nos preocupamos por nuestro público. Por eso trabajamos en nuevos servicios y sistemas de comunicación más ágiles. Esperen pronto nuestra plataforma informativa, sin censura, Quien Resulte Responsable, televisión ciudadana de crítica y denuncia. Quien resulte responsable. Quien resulte responsable. Esto es Reporte Morelos en Quien Resulte Responsable. El padre Alejandro Solalinde, defensor de los derechos humanos en México, exigió al gobierno de Graco Ramírez recomponer el pésimo funcionamiento de la justicia en Morelos y dar explicaciones de los secuestros, desapariciones y de las fosas clandestinas. De lo contrario, debe renunciar a su cargo. En su visita a Morelos para reunirse con los familiares del joven Oliver, inhumado en las fosas de Tetelcingo en Cuautla, exigió nuevamente la identificación de los cadáveres que se encuentran en ese lugar para demostrar que el gobierno no tiene nada que ocultar. El gobernador Graco Ramírez lo que tiene que hacer es un examen de conciencia, y si de veras, como yo creo, ha estado actuando mal, entonces que reconozca, que rectifique. Si no puede hacerlo, porque ya no puede hacerlo, que se vaya, ¿verdad? El diálogo no lo tiene que tener conmigo, sino con su pueblo, con los morelenses. Yo no vivo aquí, pero soy mexicano y me duele también, y soy sacerdote y me importan también estas ovejitas. Pero aquí tienen un pastor, tienen los sacerdotes, tienen encargados de esta diócesis. Entonces yo me sumo y espero que el gobernador no obstaculice estas investigaciones, que demuestre su buena voluntad si la tiene, no obstaculizando y no tapando las cosas, no haciendo que cuadren las cosas desde el poder, sino de verdad facilitando la transparencia y la verdad. Acompañado del escritor Javier Sicilia, hizo un llamado a la sociedad mexicana a perder el miedo y exigir a las autoridades corruptas el esclarecimiento de los crímenes de mujeres, desapariciones y secuestros. En este sentido, dijo que en las próximas elecciones se debe analizar el voto para evitar que los funcionarios cómplices de la delincuencia sigan en cargos, perpetuando la impunidad. Finalmente, dijo que el cambio de la realidad en México está en dos sectores: las mujeres y los jóvenes, quienes deben unirse para acabar con los malos gobiernos. Luis Roberto Rodríguez, Quien Resulte Responsable. Este fue Reporte Morelos en Quien Resulte Responsable. Ya estamos de regreso en Quien Resulte Responsable y mire, le platico. Serapaz es un organismo civil mexicano, independiente y no lucrativo. Da servicio a la paz, en pro de la paz y a la transformación de conflictos sociales a través de la promoción y articulación de procesos e iniciativas civiles. También se dedican a la investigación y producción editorial, a la capacitación, a la asesoría, a la incidencia y seguimiento de procesos que contribuyan a la construcción de la paz. Su director ejecutivo es Alberto Solís y él está en la línea en Quien Resulta Responsable. Alberto, muy buenas noches. Muy buenas noches, ¿cómo les va? Bien, pues aquí en la conmemoración del Día de los Derechos Humanos, nada que festejar, nada que celebrar, muchos pendientes, anuncios sí, mea culpa sí, pero poco avance. Justamente, Carlos, estamos enfrentando un momento muy duro en México, en una crisis amplia de derechos humanos que ha sido señalada por los organismos internacionales más importantes y en la cual pues México tiene que reconocer que está en medio de un problema que no está sabiendo cómo manejar. ¿Por dónde empezar? ¿Es un tema de educación de la sociedad? ¿Es un tema de cultura?
¿Es un tema localizado, focalizado, o estamos hablando de un asunto global que todavía está en pañales? Pues en el caso mexicano sí estamos hablando de una crisis civilizatoria. Nosotros decimos, es una crisis de Estado, ¿sí? Es una crisis en la cual el propio modelo económico ha llevado a una situación en la cual México concentra una serie de contradicciones sobre los derechos civiles y sobre el funcionamiento de los derechos, de todo lo que impacta a los derechos humanos en México. Entonces, esto se está viendo agravado finalmente en una situación de violencia desatada hacia toda la población, en la cual vemos fenómenos tan graves como la situación de desaparición forzada, como una situación extensa de prácticamente una epidemia de tortura, nosotros decimos, ¿no? En el cual se está operando con mecanismos donde lo que tenía que haber sido, lo que era la excepción, se vuelve la regla. La situación de violencia desatada es una guerra perpetua en la cual básicamente se está reproduciendo el sistema a partir de mantener las condiciones de crisis que hasta ahora se viven en el país. Me identifico con el término, es una epidemia, efectivamente ha cundido este mal ejemplo. Hemos notado con tristeza y con indignación que el Estado mexicano, que debe ser el garante de estos derechos fundamentales, es tristemente a través de las Fuerzas Armadas, de las policías, de los órganos de procuración de justicia, de las escuelas, caramba, los primeros que violan los derechos que por ley además es obligación proteger. Así es, así es, así es. Es finalmente un Estado que además ha sido incapaz de reconocer la grave situación en la cual se encuentra el país. Es prácticamente pues la situación de un alcohólico que es incapaz de reconocer que tiene un problema. Y mientras no reconozca en la grave crisis que se encuentra, no va a poder generar los cambios. Esto lo hemos visto todos los años, todo el año, con los señalamientos que han hecho los organismos internacionales, el relator de tortura, el Comité de Desaparición Forzada, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y aún más recientemente el Alto Comisionado de Naciones Unidas, quienes han hecho señalamientos muy graves de la situación que está atravesando México en materia de derechos humanos, y México se ha dedicado como gobierno a defenderse en términos de decir no es cierto, a tratar de negar un problema que es evidente. Sí, muy tristemente se ha tratado de defender lo indefendible. Es increíble que un país que no se encuentra en guerra, digo, el narcotráfico es otro asunto, viva y palomee todos y cada uno de los puntos del catálogo de la tortura, de la desaparición forzada, de las violaciones flagrantes a los derechos humanos, como si viviéramos todavía en la época de las dictaduras de Sudamérica o de diferencias étnico-raciales en Estados Unidos o por cuestión religiosa en Europa o en Asia. Tenemos todo el catálogo en tiempos de paz, caramba. Claro, es un país que está viviendo una cantidad de asesinatos desde el año 2006 para acá, más alta que muchos países que tienen guerras civiles. Así es, o de terrorismo, claro. La situación, digamos, del Estado mexicano en realidad me parece que pone un énfasis muy claro sobre el modelo que estamos viviendo de democracia y el modelo de apertura económica en términos de una debilidad de un Estado que es incapaz de proveer de los derechos mínimos que tiene que tener su población. Pero es que, Alberto, desde que se dijo, bueno, pues sí, para lograr la paz y para acabar con el crimen organizado, pues sí habrá daños colaterales, 2 que 3 que cientos de miles de mexicanos caídos, ¿no? Desde ahí. Claro, desde que se ocurrió esta idea de declarar la guerra contra el narcotráfico, en vez de entender el problema de una manera integral, que fue lo que el Movimiento por la Paz en algún tiempo logró mostrar a la población en general, y mostrar que en realidad pues esto que se señalaron en el sexenio pasado como víctimas colaterales, casi como un daño que se tenía que aceptar por esta lucha contra el narcotráfico, en realidad era un fenómeno común.
y en realidad hoy estamos hablando de por lo menos unas 26,000 víctimas en todo el país, por no hablar de números mucho más grandes, porque en realidad nadie sabemos cuántos. Esa es otra cosa, ¿cómo es posible que no haya ni un padrón, ni una cifra? Hoy hasta hoy se anunció por el presidente Peña Nieto el Sistema Nacional de Búsqueda y el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas. Entonces, ¿qué hemos estado haciendo 2 sexenios, no? Sí, tal cual. Lo que pasa es que además hemos tenido, hay que decirlo, una incapacidad de investigación por parte del Estado mexicano de la situación en general de criminalidad que existe en el país, contra defensores, pero contra prácticamente cualquier persona. En realidad, la impunidad en México se está viviendo de una manera súper fuerte. Estamos hablando de un índice de alrededor del 98% de impunidad en el país. Es decir, en realidad es increíble que el país pueda seguir existiendo en estas condiciones. Es un índice enorme de impunidad. ¿Dónde está la confianza de la población? ¿Dónde está la seguridad que puede proveer un Estado que no es capaz de investigar sobre los crímenes que sufre su propia población y defender sus derechos? Es una realidad kafkiana y más bien surrealista, que aquí la excepción sea que de vez en cuando algún delito se logrará castigar, cuando la norma es, y por eso los delincuentes viven en completa libertad, pues la impunidad rampante. Tal cual. Esa es la tragedia que vivimos más fuerte en el país. Y yo insisto, nosotros hemos insistido, hay una responsabilidad muy grave del Estado por parte de esta incapacidad que ha definido tener para hacer todas estas investigaciones. El tener procuradurías que no dan resultados, sí. El tener una situación tan extendida de violación a derechos humanos en todo el país, en el cual mientras no se investigue qué es lo que está sucediendo, no van a cambiar las cosas. Y de ahí la desconfianza, y de ahí luego nos admiramos de linchamientos y justicia por la propia mano ante la incapacidad y el descrédito de quienes debieran ser quienes nos den la certidumbre de vivir en una sociedad democrática. Así es, ese es el tema. Vivimos en un Estado que no es garante de la legalidad, ni de la seguridad, ni de los derechos de su propia población. Esa es la triste conclusión. Eso es lo más grave. Pues Alberto, te agradezco mucho estas reflexiones en voz alta de cara a todo nuestro público en todo el país y más allá. Y bueno, pues en este Día de Derechos Humanos también pues saludar el hecho de que periodistas y defensores estamos en constante riesgo precisamente por denunciar y por empujar y por exigir que se cumpla lo que debiera ser de manera automática y obligatoria para quienes detentan algún tipo de poder o autoridad. Eso es lo más importante, Carlos. Creo que finalmente señalar que hay mucha gente en este país, como la hermana Consuelo, que hoy recibe un muy merecido reconocimiento. Así es. Y mucha más gente que estamos trabajando por tratar de transformar una realidad que es sumamente dolorosa y que estamos tratando de enfrentar y no evadir como muchas veces se hace desde el Estado. Admirable la hermana Consuelo Montes, Premio Nacional de Derechos Humanos. Un gran abrazo, Alberto. Un abrazo grande, Carlos. Buenas noches. Buenas noches. Alberto Solís, director ejecutivo de Serapaz. Híjole, la idea no es ni deprimirlo, ni espantarlo, ni mucho menos, pero usted lo vive todos los días. La gente que nos llama, la gente que nos escribe, la gente que denuncia, que confía en nosotros, lo relata. Historias de terror. Imagínese usted qué derechos humanos tienen la familia de Esmeralda, que vinieron de Puebla, con la fabricación de delincuentes, con la triple victimización, con un juez sin cédula profesional, con el contubernio de agentes del Ministerio Público, con tantas aberraciones. ¿Dónde están los derechos humanos? Inexistentes. No importa que sea en la Constitución. Esa es la reflexión y la triste realidad. ¿Tenemos mensajes? ¿Ya nos despedimos? Todavía tenemos mucho más. Entonces déjenme dar acuse de recibo, por favor, a quienes nos han escrito, retuiteado, ha hecho un comentario en las redes sociales, en Facebook, LRM, Pasto Vivero Jamana, Yemina Juárez, Pedro Roldán, Francisco Ramírez,
Alberto, Karina, Roberto Oropesa, David Vázquez Rodríguez, Luis Castro Rodríguez, Gustavo Gómez, José Luis Parente, Francisco Javier Mingo Velázquez. La pregunta que hacíamos, ¿confían en la política mexicana? Juan Manuel dice, lamentablemente no, estamos muy jodidos en México, es el diagnóstico real. Yesenia Ortiz, por supuesto que no es confiable. Arely Rojas, no, así con una O prolongada, no. Rafael Aldrich, jamás he confiado en la política y los políticos mexicanos, es un desastre, son un cúmulo de rateros que nos roban todos los días. La pregunta que reiteramos, ¿entonces nos sentimos seguros en el país? Mari Concepción Flores, obviamente no. Y luego tocamos el tema de las jubilaciones con el tema y las movilizaciones del día de ayer en Cuernavaca. La jubilación es un derecho laboral, dice Enrique Paredes. Vic Lu dice, claro, bien merecido se tiene, pero en muchas ocasiones los funcionarios no merecen una jubilación, o cuando menos no tan alta, no hay un tope. Y decíamos que la Comisión Federal de Electricidad cortó el suministro de energía eléctrica a 4 bombas de agua en Cuernavaca por una deuda de 3.6 millones de pesos. Segris Pérez dice, es un derecho para los funcionarios y los empleados de Zapac, ya que los que se encargan de distribuir el agua se hacen menos y luego no la echan fingiendo fugas que no existen. Son algunos nada más de los comentarios. Síganos retroalimentando, síganos diciendo qué pasa en su comunidad, qué asuntos podemos primero ventilar para que se conozcan, que ya la denuncia pública tiene un valor, luego ser escuchados y luego el departamento jurídico hacer lo propio. Recurrimos a todos los medios, a la comunicación masiva, a la crítica, a la denuncia, a la gestión y a la exigencia, porque también nos paramos y nos plantamos en las oficinas de quien resulta responsable para que cumplan con lo que debe ser su obligación, y además para eso les pagamos, y en muchos casos les pagamos sumamente bien. ¿Se acuerda del caso de Edgar Elías Azar? Bueno, pues ya rindió su octavo informe, qué raro se escucha, ¿no? Su octavo informe al frente del Tribunal Superior de Justicia del DF, y el organismo dice está listo para la reforma penal de 2016 y él está listo ahora sí ya para un nuevo periodo. Los maestros de Guerrero están amagando con un nuevo boicot a la evaluación. En Michoacán se dice que no se va a tolerar más actos de la CENTE, asegura el gobernador Silvano Aureoles. Se aumentó a 25 años de prisión, ya un delito grave, el robo de combustible, a ver si así para el saqueo y robo hormiga. Un tribunal ratificó el auto de formar prisión a Servando Gómez Latuta, digo, cuando menos, y lo que le ha puesto el sabor a esta liguilla es que Miguel Ángel Mancera, el jefe de gobierno del Distrito Federal, que ya va a ser como una entidad federativa con no propiamente colonias, sino ayuntamientos con concejales, Mancera y el Bronco, el gobernador de Nuevo León, cruzaron la apuesta. Obviamente el Bronco le va a los Tigres de Nuevo León y Mancera le va a los Pumas, así que el próximo domingo se define quién será el campeón del fútbol mexicano. Aquí como que no nos interesa mucho las ligas bancarias, ¿no? Nosotros ya estamos más interesados en los grandes torneos, ¿no? Los campeones de las confederaciones allá en Japón, donde las poderosas Águilas del América están poniendo en alto el nombre del fútbol mexicano. Pues de esta forma llegamos al final de Quien Resulta Responsable. Gracias por vernos, por escucharnos, por confiar en nosotros. Siga participando. Le esperamos mañana. A nombre de nuestro director general, Federico Mayor, que todo el equipo, soy Carlos Félix. Hasta mañana. En Quien Resulte Responsable nos preocupamos por nuestro público. Por eso trabajamos en nuevos servicios y sistemas de comunicación más ágiles. Esperen pronto nuestra plataforma informativa, sin censura, Quien Resulte Responsable, televisión ciudadana de crítica y denuncia. Esto fue Quien Resulte Responsable, un programa de información y denuncia para una sociedad que dice, ya basta de impunidad, corrupción y falta de respuesta. Quien resulte responsable, periodismo de investigación crítica y denuncia, sin censura. Hasta la próxima. Continuaremos buscando a quien resulte responsable.